Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin y Yeon Jungkook. Mi nombre es Bel Román y me encanta estar con ustedes. Y vamos a comenzar con un resumen de lo ocurrido durante los últimos días. Pues sí, justamente hoy se cumplen 7 años desde el lanzamiento de la canción Promise y las fans lo están festejando como debe de ser con nuestro Jimin, quien por cierto ha estado teniendo apariciones con los demás chicos. Ahorita vamos a ver cómo es que siempre lo nombran, lo toman en cuenta. En general platican mucho de él porque Jimin siempre se hace presente en la vida de sus compañeros. Y hoy justamente tuvimos un momento precioso en un live, bueno, de hecho fueron varios pequeños live con los chicos por el cumpleaños de Tae. Pero en este momento vamos a cubrir esa nota. Comenzamos con que Tae hizo un live. En ese live de repente aparecieron todos los chicos. Fue corto, lo terminaron relativamente muy rápido. Pero lo que pudimos ver es que estaban por lo menos Namjoon, estaba obviamente Jimin, Hobi, en algún momento se une Jin y también estaba presente nuestro Jungkook. Luego nos enteramos por Namjoon que en realidad Yoongi no se había podido quedar porque se había sentido un poco mal de salud, así que no estuvo presente con ellos en este live, que de hecho por algún motivo extraño decidieron hacerlo en la azotea de Hive. Jin se entera de que estaban haciendo un live, pero él todavía no llegaba, entonces dice que le avisaron que estaba en la azotea, pues ahora sí que transmitiéndose, pero cuando llega dice: escuché que estaban haciendo un live mientras trabajaban, así que fui corriendo, pero ¿dónde están? Él llega y en la azotea no había nada. Luego explica que lo que había sucedido es que estaban un piso más abajo. Pasaron muchas cosas en este live, pero en realidad podemos agradecer que estuvieron 6 de 7, sí. Nos hizo falta obviamente Yoongi, claro, pero también recordemos que hace un par de días Yoongi también hizo un en vivo donde de hecho nos comentó que estaba en casa, que había adoptado un gatito. En un momento más vamos a ver también algunas de las cosas muy interesantes que estuvo comentando Yoongi, pero bueno, tuvimos a 6 de 7 y hace un día o día y medio aproximadamente también tuvimos a Yoongi, así que bueno, es lo mejor que vamos a obtener. Ahora, en otra toma, en otro live que hicieron, estaban en el gimnasio y todos estaban ahí deseándole feliz cumpleaños también a Tae. Por eso les decía que estos live fueron un poco caóticos, como siempre sucede cuando están los chicos, porque siempre se les ve tan contentos, tan alegres. Tuvimos unos momentos también muy bonitos con Jimin y Jungkook que andaban por ahí pululando, obviamente con los demás chicos. De repente se abrazaban y todo fue muy bonito. En un momento más, antes de terminar este video, les voy a hacer un pequeño análisis de lo que yo vi y creo que pues fue lo más interesante en este en vivo, ¿no? Aquí podemos ver cómo Jimin estaba paradito atrás de todos, viéndolos hacer ejercicio. Jungkook un poco más alejado en la escaladora, hasta que de repente todos se acercan hacia el frente y empiezan a saltar y a brincar. En este momento del live todavía no estaba Jin, y todo esto fue lo que tuvimos en menos de 30 minutos. Los chicos en la azotea, jugueteando también en el gimnasio, y todos unidos para desearle un feliz cumpleaños a Tae, lo cual creo que fue un súper detalle de parte de todos. ¿Ustedes qué piensan? Ahora vamos a hablar de otro detalle súper bonito que sucedió. Resulta ser que vieron a Jimin saliendo aproximadamente a la 1 de la mañana de Hive. Pero ¿cómo fue que sucedió? Bueno, esto es lo que hizo de este momento algo tan particular, porque Jimin iba en bicicleta. Una fan coreana comentó: el paisaje que ves cuando vas en bicicleta por la calle probablemente sea la única calle de Seúl donde él con zapatos puede circular sin sombrero ni mascarilla. Es una calle tan tranquila y pacífica que a nadie le importa si alguien va a bicicleta al otro lado. Sé muy bien lo que se siente ir en bicicleta por ahí, así que rezo para que pueda ser libre por esa calle. Y observamos la tranquilidad que en ese momento se podía percibir en la calle mientras Jimin andaba en bicicleta. Otra fan también de Corea comentó: un multimillonario tiene un Porsche con 4 puertas completas. Jimin en realidad sale del trabajo al amanecer, lo que me hace reír. Jimin, que estaba emocionado por tener una cita en bicicleta en algún momento con RM por primera vez en años, pues lo pudo lograr. Y tenemos justo la imagen que captaron de Jimin saliendo de Hive en bicicleta. Esto lo hizo una fan que lo encontró de pura casualidad, porque repetimos, era la 1 de la mañana y Jimin andaba pues por las calles de Seúl después de trabajar en bicicleta. ¡Qué monada de hombre! Ahora, esto es lo que también les quería compartir que ocurrió en días pasados. Tanto Namjoon como en el caso de Yoongi hicieron un en vivo. Ambos estuvieron comentando cosas realmente muy interesantes. Les recomiendo mucho que los vean si no lo han hecho. Y en algún momento hablaron acerca de Jimin. Y que esto es lo que en resumen nos pone la fanbase de Jimin Latino. Jimin fue mencionado por J-Hope durante su reciente Weverse Live. Jimin sigue siendo el más divertido estos días y
contestó J-Hope. Es el más gracioso, de verdad, me río cada vez que veo a Jimin. Luego regresamos a lo que les comentaba que se dijo en el live de Namjoon y también en el live de Yoongi. Namjoon dijo: empecé a jugar con Jimin, compré una computadora de escritorio pero no la he encendido ni una sola vez. En el caso de Yoongi, él dijo: mi gatito tiene más de 3 años, Jimin lo adora mucho, a Tangi, le muestra su barriga y esas cosas. Jimin tiene alergia a los gatos, por lo que le resulta difícil, pero aún así va y abraza al gatito. Efectivamente, y este es el resumen de esta nota en específico, todos amamos a Jimin y lo mencionan en cualquier oportunidad, hablando acerca también de los miembros, porque ya lo decíamos, J-Hope dice que nadie lo hace reír como Jimin. En el caso de Namjoon, tiene un buen compañero que igual pueden irse a andar en bicicleta, platicar, estar tomando algo cómodamente en casa de cualquiera de los dos, y en el caso también de Yoongi lo menciona con mucho cariño, hablando del gran amor que los animales sienten por Jimin. Y ahora, ¿qué les parece si viendo este video de EverJJKPGM, que ya tenía mucho rato que no la mencionaba, hacemos un recuento de todas estas veces que Jimin y Jungkook suelen acariciar sus barbillas con cariño? Es un gesto que hemos visto de verdad en ellos ya muchísimas veces a través del tiempo y que el día de hoy en el live que tuvimos por el cumpleaños de Tae se volvió a repetir. De hecho, hubo una escena que a mí me pareció totalmente encantadora, porque ya que estaban los 6 en la azotea, porque ya había llegado Jin, comienzan a abrazar a Jin. Por un momento, Jin queda atrapado entre los brazos de Jimin y a su vez Jimin queda atrapado entre los brazos de Jungkook. Así que esta escena se volvió como muy tierna y muy bonita, y creo yo que muy significativa por diferentes motivos y en diferentes grados. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el hecho de que en el live que hicieron en la casa de Jungkook, Jin dijera que él se iba a quedar en medio de Tae y también en medio de Jungkook, como de alguna manera mediando esta situación, y que en este en vivo pudiéramos ver a Jin que queda atrapado en los brazos de Jimin, luego en los brazos de Jungkook, y Tae quedaba atrás de Jungkook, pero Jungkook en realidad estaba muy enfocado en ese momento en abrazar a Jimin. Vamos a ver si en un momento más encuentro ese momento en específico para que ustedes lo vuelvan a ver conmigo. Y de hecho sí, aquí está el momento del abrazo grupal, donde podemos ver claramente como inclusive Tae se esfuerza muchísimo para abrazar a Jungkook. Jungkook lo es, sí, o sea, obviamente está entretenidísimo abrazando a Jimin, y Jimin está muy pero muy entretenido abrazando a Jin. Yo insisto, esta imagen a mí me dice muchísimo respecto a cómo se llevan los chicos, cómo inclusive Tae lucha para llamar la atención de Jungkook, pero Jungkook en realidad sí está muy pero muy enfocado en Jimin. Algo que también algunas resaltaron es que él en realidad, digamos, no intenta tocar a Jin como tal, sino que está enfocada toda su energía en abrazar fuertemente a Jimin. A su vez, Tae está muy enfocado en abrazar fuertemente a Jungkook, pero bueno, este fue el resultado. Insisto, un momento que a mí me deja muchísimo para analizar y que espero que ustedes también a su vez me dejen sus comentarios de qué pensaron al respecto cuando vieron este momento. Además de que ya los veíamos primero tocándose, pues sí, lo que vendría siendo su rostro con mucho cariño, poniéndose atención, pero a la vez enfocándose en lo que estaban viviendo en ese momento con los demás miembros, y como en este momento pues no pueden evitar efectivamente abrazarse. Se puede notar la diferencia del abrazo a partir de Jin, del lado de Namjoon y del lado de J-Hope. O sea, sí están abrazaditos, pero es completamente distinto el sentimiento a lo que está haciendo la Magna Line, encabezado por Jimin, luego por Jungkook y por Tae. Muy diferente energía que se ve tanto del lado izquierdo como del lado derecho, pero les repito, ya ustedes me comentarán qué piensan al respecto. Y aprovechando de esta manera espectacular, de hecho con este muy bonito GIF hecho por la cuenta de Soles Luna, aprovecho para agradecer a nuestros miembros del canal su apoyo durante todo este año. Tengo que decirles que sin ustedes la verdad es que tal vez no hubiera logrado sobrevivir tantos meses, tanto tiempo, pero cada vez que yo pensaba en los miembros del canal, también en nuestros colaboradores activos, así como en todos los que están suscritos y forman parte de la familia Boys We Love, ustedes me animaron muchísimo a seguir adelante con este proyecto. Por eso se los dedico con tanto amor y les agradezco tanto. Vienen algunos cambios importantes también para este 2027 acá en el canal. Espero que los disfruten muchísimo conmigo. Todo lo que he aprendido gracias a ustedes durante este tiempo, todo lo que ustedes me han dado, todo lo que hemos podido compartir juntos, créanme que llena mi corazón y siempre también me da esa energía para seguir adelante y estar aquí produciendo videos. Así que de esta manera también yo aprovecho pues para dejarles un abrazo enorme, tanto como el abrazo de
Jungkook a Jimin y volverles a decir que siempre podrán contar conmigo. El día viernes, de hecho, les recuerdo que vamos a tener un evento especial, una transmisión en vivo, a la cual espero que se unan, porque vamos a estar haciendo lectura de tarot y de hecho creo que podríamos comenzar también con una nueva actividad que sea, pues sí, leer las cartas juntas y hasta cierto punto que aprendan a leer las cartas conmigo. Creo que eso va a ser muy emocionante también para ustedes y es algo, un regalito especial que yo quiero darles, así que espero que podamos aprovechar la oportunidad al máximo, así como los chicos aprovecharon esta oportunidad para abrazarse y dejarnos ver todo ese gran cariño que existe con Jimin y Jungkook. Todo lo que nos han dado este año ha sido maravilloso. Creo que yo tengo entre mi top 5, porque podría decir que tengo un top 5 de momentos que han sido maravillosos este año, comenzando con el regreso de los chicos del servicio militar, aquel en vivo que hicieron en Los Ángeles que fue maravilloso, Jungkook estando en el desfile de Calvin Klein, Jimin estando en el desfile de Dior y por último todo lo que nos dejaron con Está Seguro temporada 2. Un año realmente maravilloso. Voy a estar esperando que ustedes también me compartan sus mejores momentos vividos con los chicos y ya les decía, mientras vemos este maravilloso abrazo, aprovecho para despedirme. Les prometo que voy a regresar lo más pronto posible con ustedes. Mientras tanto les dejo mi corazón y les prometo que este canal va a seguir adelante, vamos a mejorar y a crecer aún más y todo es por y para ustedes. Un abrazo gigante donde quiera que estén. 오케이 갑시다. 갑시다. 시작하세요.